El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, no creen. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y le contestaron: ayer a la hora 7:00 lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este mismo testimonio también lo relatan Mateo y Lucas. De hecho, la tradición litúrgica de la Iglesia, la tradición de la Eucaristía, la tradición litúrgica de la Eucaristía tomó este ejemplo, la actitud, la fe de este hombre, para introducir esta expresión antes de recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Y la Iglesia, tomando este ejemplo, ha querido tener esta misma fe de este hombre, porque Lucas y Mateo lo refieren como un hombre de una fe tan suprema que le dice al Señor: yo, que soy un inferior, también tengo hombres a mi cargo, a quienes mando que hagan una cosa e inmediatamente sin vacilar la hacen. Y como yo, siendo un subalterno que tengo personas a mi cargo, no voy a obedecer inmediatamente a tu palabra. Es decir, no voy a creer lo que tu palabra está diciendo. Por eso no soy digno de que entres en mi techo, que vayas a mi casa, porque solamente una palabra tuya bastará para que mi criado quede totalmente sano. De hecho, San Lucas nos dice que este hombre, antes de conocer a Jesús y de acercarse a Jesús, había oído hablar de él. Y es muy particular que la gente humilde y sencilla que vivía en Israel, y también los paganos como este hombre, hubieran tenido acceso a algún comentario de lo que hablaban los profetas
y lo que hablaba el Antiguo Testamento por rumores o por predicaciones que ellos escuchaban hasta de los mismos judíos que no creían, y ellos terminaban creyendo en eso, y se despertaba en su corazón una esperanza de algún día poder ver a ese Mesías, poder encontrarlo, y que a ellos les tocara esa gracia, ese regalo. Dice San Pablo en la carta a los Gálatas que la ley y los profetas trabajaron de manera pedagógica en la gente para que fueran disponiendo su corazón para la llegada del Mesías. Y este hombre, que era pagano de la corte real, ya tenía ambientado su corazón por la palabra de Dios que había escuchado, y esta palabra lo hizo desear. Esta palabra despertó un deseo de buscar en él, y comenzó a buscar hasta que pudo ver al Señor. Y lo vio en un momento muy difícil, cuando tenía, aquí San Juan dice que era su hijo, Lucas y Mateo dicen que era un criado a quien él quería mucho. Y habiendo oído hablar de Jesús, y habiendo escuchado de todo el poder que brotaba del Señor y lo que este Mesías era capaz de realizar, este hombre se pone en camino, y cuando escucha que Jesús está en Caná, corre a buscarlo y a suplicarle con la convicción que ya lleva en su corazón la sanación para su hijo. Muchas veces nosotros no tenemos fruto en la oración litúrgica, cuando venimos a la Eucaristía, cuando asistimos a algún sacramento, cuando rezamos la liturgia de las horas, porque a lo mejor hemos caído en la costumbre de escuchar y leer siempre lo mismo de manera monótona. Pero este hombre no. En el corazón de este hombre hay una admiración muy grande, como también sucede con aquel eunuco que va leyendo un rollo del libro del profeta Isaías, no lo entiende, pero se interesa, se le despierta un interés muy grande en el corazón y desea que alguien le explique. Y en esos momentos Felipe es arrebatado de manera misteriosa y puesto al lado de la carroza de este hombre, y como deseaba conocer, deseaba tener la interpretación, se le despertó ese anhelo de la fe, hizo que se cumpliera lo que él anhelaba, y Felipe se subió a explicarle la Sagrada Escritura. La fe es eso. Por eso la carta a los Hebreos nos dice que la fe es garantía de lo que no se ve. Y lo que está intentando San Juan en este Evangelio es despertar eso en nosotros. Incluso pone un reproche en labios de Jesús, pero no a este hombre, sino a sus interlocutores, que solamente creen porque están viendo. Y les dice el Señor: ustedes, si no ven signos y prodigios, no creen. Porque ya Jesús conoce lo que hay en el corazón de este hombre. Este hombre no necesita ver signos y prodigios externos para creer en el Señor. Y entonces le replica este hombre al Señor que le ayude. Y Jesús le dice: anda, tu hijo vive. Estaba lejos de su hijo, no tenía cómo verificarlo. No tenía ni un celular, ni WhatsApp para llamar a ver si verdaderamente si estaba aliviado o no. Estaba lejos de él. Y el Señor le dice: tu hijo está bien. Ese es el misterio de la fe, que sin que nosotros lo captemos con la vista, la fe nos dice allá en lo profundo de nuestro corazón que todo está bien. Anoche me escribió alguien y me impactó mucho, porque esa persona 2 días antes me había escrito muy mal. Mal era mal, a punto de tirarlo todo por la borda. Y seguramente esta homilía la va a escuchar esa persona.
y me dijo: padre, estoy muy mal, atiéndame. Le dije: no tengo tiempo, estoy dando un retiro, pero vente si quiere lo que falta del retiro. Queda una tardecita para el retiro, vente. Y se vino. Aquí apareció el sábado en la tarde y ayer me dijo: padre, usted no se imagina lo que me pasó. Yo había visto un problemón donde estaba ahogada y ya no había solución para nada. Y ahora, ¿saben cómo veo el problema? Sigue, pero lo veo más chiquitico que una alberja. Porque la fe en el Señor, la palabra del Señor, logró disminuir lo que el mundo y el diablo aumentan para hacernos creer que no hay solución para las cosas. Y cuando Cristo llega, lo que para nosotros es un abismo, para Cristo no es nada. Los apóstoles en plena alta mar, la barca se está inundando y él durmiendo en la popa. Y seguramente con todas sus pericias de pescadores intentando que la barca no se inundara y Cristo durmiendo. Y el viento más fuerte, las tormentas más fuertes y Cristo durmiendo. Y ellos se ponen a gritar de pánico. Y enseguida despiertan al Señor y le dicen: ¿no ves que nos hundimos? Y Jesús se para todo tranquilo. No hay problema, ¿qué pasa? Y le dice a las olas y al mar: detente, calla, basta ya, y se detiene. Una sola palabra del Señor basta para que todo se detenga e incluso se transforme. Ese es el misterio de la fe. Y por eso la fe de este hombre es tan admirable, porque bastó solo una palabra de Jesús para él entrar en paz, incluso, como dice el salmista, hasta entrar en ese gozo, porque el Señor cambió mi llanto en júbilo. Eso hace la fe. Sin ver, sin tener demostraciones. A mí me ha impactado mucho, una expresión que el Papa Francisco nos dijo a nosotros los sacerdotes en una de las misas crismales. Ya no me acuerdo si fue la del año pasado o el antepasado, pero bueno, en una de esas está. En una de esas homilías, y decía cómo muchas veces nosotros suplantábamos al Señor y su poder por un pragmatismo cuantitativo. ¿Qué significa pragmatismo? Lo que se ve, lo que se toca, lo que se palpa. Signos reales que yo pueda palpar, y cuantitativo que sea de número. Por ejemplo, nosotros creemos que una obra es de Dios si hay un pragmatismo, cosas materiales que se ven, pero resulta que en la fe no se miden las cosas así. Y el Papa Francisco llamaba esto la idolatría del pragmatismo cuantitativo. Cuando comenzamos a ver la eficacia de nuestra vocación, de nuestra vida cristiana, por lo pragmático. Entonces, si desaparecen los problemas, el Señor me está ayudando. Santa Bernardita le decía al Señor: yo no te pido que me quites la prueba, yo te pido que me des la fuerza para poderla vivir, que es diferente. Y esa es la fuerza de la fe. Este hombre creyó solamente por la palabra del Señor y se fue. No siguió diciéndole al Señor: ay, pero Señor, imponme las manos, vamos a la casa. No, creyó inmediatamente, y cuando llegó a su casa se llevó la sorpresa, bueno, no tan sorpresa para él, porque él iba convencido de que la palabra del Señor era eficaz. Y allá se encuentra a su hijo sano.
Ese es el desafío y el reto para nosotros los cristianos. Y eso solamente nos lo puede dar la fe. Y la fe solamente crece por la escucha de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos ponemos a escuchar otras voces que no son la palabra de Dios, ¿saben qué comienza a crecer en nuestro corazón? El pesimismo, el desánimo, el sinsentido, el desaliento. Cuando nos acostumbramos a escuchar unas palabras maquilladas que interpretan incorrectamente la palabra de Dios, crece en nosotros la desilusión frente a tantas cosas que nosotros nos vamos a enfrentar. Y por eso este es un tiempo muy propicio para volver a la palabra de Dios. Hoy, por ejemplo, Isaías nos está diciendo que el Señor se está preparando un gran acontecimiento, unos cielos nuevos y una tierra nueva. Y dice, de las cosas pasadas no habrá recuerdo ni vendrá pensamiento alguno. ¿Quiénes podrán experimentar este fruto en su corazón de manera adelantada? Quienes crean en el Señor. De hecho, la posibilidad de vivir la certeza y la realidad de esos cielos nuevos y esa tierra nueva se anticipa de manera plena en la Eucaristía. La Eucaristía es la anticipación de ese cielo nuevo y de la tierra nueva. Pero para poder disfrutar de eso, nosotros tenemos que vivirla con fe. Por eso la Iglesia en el siglo IV dijo que no todos los cristianos que participaban en la Eucaristía, no todos recibían el mismo fruto. Lo que en latín decían ellos el ex opere operato y el ex opere operantis, fue un debate. Porque ¿qué dijo la Iglesia? Así la gente no crea, Cristo se sigue manifestando. Así la gente no crea, Cristo sigue presente en el pan eucarístico. Así la gente no crea, el esplendor de la gloria de Dios está ahí. Pero para el que no cree, ese alimento se le va a convertir en frialdad. Para el que cree, se le va a convertir en vida y va a poder experimentar la grandeza del Señor. Por eso no es lo mismo el que se enfrenta a una prueba con la actitud de la fe que el que se enfrenta a ella sin fe. No es lo mismo el que viene a recibir la Eucaristía con la certeza, la completa certeza de que el Señor le va a dar esa vida nueva y que el Señor lo va a transformar internamente y que tiene la posibilidad de nacer de la sangre del Señor, que el que no cree. Lo mismo pasa cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura. Para la Iglesia, la palabra de Dios tiene el mismo valor de veneración y de adoración que el cuerpo de Cristo, igualito. Pero ¿cuántas veces nosotros nos acercamos con esa misma conciencia a la palabra de Dios? San Agustín se sabía la Biblia de memoria y le gustaba saberla para ir a provocar a su mamá. Y la pobre Mónica, en su sencillez, trataba de convencerlo y él le refutaba porque leía la Biblia para poderla refutar a ella. Y nunca la palabra de Dios llegó a tocarle el corazón. Hasta que un día, a través de un obispo, que cogió esa misma palabra de Dios y se la dijo con una convicción y con una unción, le penetró el corazón y el alma y logró hacer una transformación en este hombre. Todo va
en la actitud en la que nosotros nos acerquemos al Señor. Este hombre se acerca con una conciencia y una certeza plena, porque seguramente ya ha escuchado muchas veces la palabra del Señor. Ha dedicado tiempo a investigarla y eso lo incita a buscar y va donde Jesús con un movimiento del corazón que lleva una certeza en sí mismo para lograr esa bendición que el Señor le quiere dar. ¿Cómo vamos nosotros a la oración? Porque es que antes de ir debemos prepararla, con la certeza de que vamos no donde cualquier persona, vamos donde el mismo Dios. ¿Cómo preparamos nosotros nuestra Eucaristía? ¿Será que venimos a la Eucaristía con esa certeza de que en la Eucaristía vamos a ser transformados y de que en la Eucaristía se encuentra toda la solución que nosotros necesitamos para nuestras vidas? ¿O vamos por rito? De todas maneras hay que ir a la misa. ¿O por ley? Porque es que me toca. A mí me pidieron que debía ir a todos los días a la misa y por eso voy. O por fe, porque creo que me voy a encontrar con el Señor y que el Señor está allí para darme todo lo que necesito en mi corazón. Por eso el Señor le pregunta a María cuando llega al sepulcro: ¿a quién buscas? ¿A quién buscas? ¿Y tú a quién estás buscando hoy? ¿Qué buscas? ¿Por qué vienes a la Eucaristía? ¿Por qué hace parte de un horario? Eso mata el alma y el corazón. ¿Por qué hay que ir? Porque si no voy me condeno. Eso va matando el espíritu. O porque verdaderamente ahí está mi Señor y estoy buscando a mi Señor y sé que ahí lo voy a encontrar. Dejemos que el Espíritu Santo nos examine interiormente, porque el Señor alabó la fe de este hombre. Y en San Lucas y Mateo dice que no había encontrado una fe tan grande en Israel. Y por eso la Iglesia acogió este testimonio, y cuando el sacerdote expone el cuerpo de Cristo y su sangre, porque también está en su cuerpo, la Iglesia dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, solo una palabra tuya bastará para sanarme. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.